Pamela, gracias por estar con nosotros. Desde Bogotá estoy hablando con usted que está en Caracas. Estamos en este programa que nos une a toda Hispanoamérica a través de Odette Ferrer Management y que vamos a hablar sobre eso, el solsticio, la creación en estas épocas de verano, en este mundo que nos ha tocado vivir, en el que estamos. Y la primera pregunta que yo quisiera hacerle es, ¿cómo llega Pamela Ran a la poesía? El camino que usted hizo fue un camino que pasó, obviamente comenzando casi como todos por la literatura y leyendo como los grandes clásicos y luego se fue decantando por la poesía. ¿Fue así o desde un comienzo Pamela estuvo más interesada en la poesía? Bueno, sí, no. Fue un poco lo que estábamos hablando antes. Realmente mi comienzo fue más, siempre leí, siempre fui una lectora voraz, pero no me veía tanto como una poeta, me veía más como una narradora. Porque bueno, las lecturas adolescentes no suelen ligarse a la poesía, ¿no? La poesía realmente llegó a mí más tarde, como a los 22 años. Antes Mm. leía era mucha narrativa, tenía un blog de cuentos, quise ser guionista, estudié cine para eso, pero en la carrera de cine había una materia con un escritor que se llama Armando Col, un escritor venezolano, no muy conocido, pero es bastante bueno, narrador, y bueno, nos puso a hacer un cuento. Y bueno, la clase tenía como unos ciertos estímulos diferentes y el cuento que hice, por alguna razón, fue demasiado abstracto. Y en ese momento yo estaba hablando, tenía como un diálogo muy interesante, o sea, un diálogo intelectual, pues, con un amigo de España que de hecho era neurocirujano y se retiró de eso para como ser artista, pues, o sea, para escribir, para pintar, no sé qué, él se retiró. Y bueno, estaba teniendo un diálogo con él y le mandé el cuento y me dijo, no, Pamela, ese cuento es un poema, tú realmente estás escribiendo poesía sin saberlo. Y yo dije como que, wow, y ya había escrito, o sea, como que ya había leído, ya en ese momento ya estaba empezando a leer como que esos típicos poetas iniciáticos como Pizarnik, Bukowski, Whitman, Allen Ginsberg, ¿sabes? Esos poetas como muy iniciáticos, Gervasi, Cadenas aquí en Venezuela. Entonces me atreví, me dijo, era un poema sabiendo que estás escribiendo un poema. Entonces me atreví a escribir ese primer poema y lo envié a una revista y bueno, tuvo como, o sea, de alguna manera éxito, no sé si un poema puede tener éxito, pero en fin, tuvo como algo así como que, y eso me dio ganas de seguir escribiendo. Entonces me propuse escribir más y más, me puse a escribir como un poema por semana y fui publicando mucho en las redes. Y de ahí nació toda esa, como esas ganas de escribir y de publicar. Y ese primer poema, cuando lo publicaron, estamos hablando de qué año, Pamela, ¿en qué año fue esto? Sí, cuando lo publicaron en el 2015, fíjate que no es tan atrás, el 2015 empezó, pero yo leía poesía desde un poquito antes, pero realmente la poesía como tal empezó por ahí, 2014-2015. ¿Ha tenido muchas influencias con todas esas lecturas de poetas? Pamela piensa que realmente hay algún tipo de influencia que la hayan influenciado de alguna manera al hacer su poesía, estos escritores que ha leído. Sin duda, sobre todo Pizarnik. Uf, Pizarnik me influenció muchísimo. Bukowski también en su época me influenció mucho, ese estilo como callejero de escribir. Bueno, después ya como que creciendo me di cuenta que habían cosas que no me gustaban de él, como que era muy machista y toda esa onda de... Pero igual, más allá de eso, veía la poesía que estaba detrás de, digamos, el machismo de Bukowski. Pero sí, mucho sobre todo también Silvia Plath, los beats, sobre todo como esos típicos poetas como muy callejeros, porque no, a pesar de que no es mi personalidad, pero sí tengo como esa rebeldía, entonces me influenció eso. Y también, bueno, los poetas como que de la naturaleza, ¿sabes? Como Gervasi, como Whitman, ese tipo de poetas. Cadenas también me influenció, pero más por crítica social. Ah, bueno, Yolanda Pantin, es que muchísimos, leía mucho al principio y todavía sigo leyendo, pero en ese momento es como que fue súper importante. Yolanda Pantin, por ejemplo, es una poeta venezolana demasiado importante, en el sentido de que por fin como que vi a la mujer expresada, como que realmente, o sea, como que lo que ella decía acerca de la mujer, la forma en que la expresaba, me llamaba muchísimo la atención. Y entre esos primeros poemas escritos y publicados, o no necesariamente publicados, sino entre lo primero que escribió y lo que está escribiendo
en este momento, ¿cómo ha sido la evolución que Pamela Rana ha tenido en su escritura? Sí, creo que al principio era mucho más... Yo no fui la tipa que escribió un poema de amor al principio, para nada. Mi primer poema fue como contestatario, fue como de crítica social, era muy así como contestataria, crítica social. Claro que después escribí poemas de amor al principio, pero tenía más como esa onda y siento que me he vuelto un poquito, eh, o sea, a pesar de que siento que mis poemas son más fuertes ahorita, como que de alguna manera tienen como un contenido como más denso, no tengo como esa cosa como contestataria que tenía al principio. Me he cantado por otras cosas. Aunque bueno, el último libro que escribí sí tiene como una crítica social muy fuerte bueno, no que escribí, que está publicado, ¿no? Ujú. Que tiene una crítica social muy fuerte a lo que es vivir en Venezuela, ¿no? Hay un poema de bañarse con todo, hay un poema de las cosas como muy nostálgico de lo que vivía antes, como todas esas cosas que pasa, digamos, un país tercermundista, ¿no? Vivir en un país tercermundista, las idas de luz. Aquí en Venezuela hace 2 años, sí, 2018, 3 años, hubo un apagón muy fuerte, entonces también muchos poemas inspirados en el apagón. Entonces, no sé, yo siento que sí ha cambiado, pero la verdad es que no tanto. Siento que igual mantengo algo de esa rabia que me hizo escribir al principio. Creo que ¿Y hay sí. libertad, tiene libertad Pamela para escribir lo que ha escrito hasta el momento? ¿O ha tenido algún tipo de problemas, enfrentamientos con algunos grupos que están a favor de el gobierno y que ven en lo suyo como algo que no debía ser publicado o que por el contrario no está, está yéndose diferente a a la retórica que se utiliza por parte del gobierno para contar su historia? Sí, no, bueno, por ahora menos mal no he tenido ningún enfrentamiento con ningún grupo, no. Lo que pasa es que, claro, mis poemas no son tan obvios, ¿sabes? Son muchísimo más abstractos, ¿no? Pudiesen hablar de eso como pudiesen hablar de otra cosa, ¿no? Hay algunos que sí, pues, hay algunos que, por ejemplo, el de bañarse con todo, pero son realidades que son innegables. Y creo que, de hecho, bueno, fíjate, El Radio de Pilas, que es ese libro que publiqué de último, me lo publicó una editorial del gobierno, curiosamente. Mm. Entonces, no sé, o sea, creo que la poesía y en general la literatura todavía aquí tiene ciertas libertades y tiene, eso me parece por lo menos, desde la prisión que vivimos me parece como un respiro que por lo menos en la literatura todavía no nos hayan quitado la libertad de expresión, porque sí pasa, o sea, sí sé que pasa y tengo personas cercanas que de repente los han metido presos por un tuit en contra del gobierno, ¿sabes? Pero por ahora a mí no me ha pasado. Pamela, ¿cuántos libros Gracias. publicados tiene? Tengo El peligro de encender la luz, Breves poemas para entender la ausencia, que fue publicado El peligro de encender la luz fue publicado en Chile. Breves poemas para entender la ausencia, bueno, en Chile no, en Ecuador, pero hicimos un tour en Chile. Y impreso en Perú, fue como un libro de muchos países. Breves poemas para entender la ausencia en España, luego me sacaron un plaquet en Argentina, se llama Flores muertas en jarrones sin agua. Yo lo cuento como un libro porque siento que tiene estructura de libro, por más que sea corto, y La luz en cosas en Guatemala y este último, El rayo de pilas y otros poemas aquí en Venezuela. Entonces creo que son 5 en total. Cinco, pero sigue manteniendo su blog, aunque ese blog, por lo que entiendo, primero que estaba No, como no más lo dedicado. mantengo tanto, la verdad. Está desactualizado. Ah, ya, pero publica de manera continua también poesía en las redes. Sí, publico. Claro, no tanto como al principio, porque siento que ya llegó un punto como autora, cuando ya empiezas a publicar libros como tal, como autora joven, no puedes como que desgastar tu poesía todo el tiempo escribiendo, escribiendo, escribiendo. Publico ya cuando escribo un libro, publico poemas del libro que escribo, ya cuando el libro está escrito. O sea, es como una selección, como un poquito más profesional, con un texto, etcétera. Hay unos poemas a algunas revistas. Tengo poemas, de hecho,
espacio en algún libro y hay uno que va a salir que se llama Insidio, que realmente me gusta mucho, pero no le encuentro cabida en ningún libro y es prohibido. Pero sí, sí, sigo publicando. Hemos perdido a Paola. Intentamos nuevamente contactarla, ya está nuevamente con nosotros. Hola, Paola, disculpa. habíamos perdido un poco la señal, está la comunicación algo defectuosa, desafortunadamente, pero Es que sí, bueno, nos el estaba... internet en Venezuela es muy malo, la verdad, en No, general. Y yo vivo en una zona montañosa, aparte también, entonces es como alejada de la ciudad, entonces claro, tampoco yo. y ahí la señal debe ser todavía un poco más difícil. Pero nos estaba contando entonces que se perdió un poco, como resumiendo, lo de la publicación en Internet, hasta escuchamos perfectamente, hasta que ya tenía la selección que escogía, algunos seleccionaba de los poemas de los libros que ha estado publicando para publicar algunos de ellos, no todos. Y obviamente eso le da cierta... eh, vigencia para estar ahí en las redes, pero también Sí. mantener una comunicación con sus lectores. Sí, creo que sin duda es súper importante seguir publicando en las redes. Como te decía cuando se cortó, yo igual tengo algunos poemas que de repente o sea, no entran en ningún otro libro y los publico o que simplemente me gusta mucho ese poema y siento la necesidad de compartirlo y lo hago en distintas revistas. Ahorita va a salir uno en una revista venezolana que se llama Incilio. En fin, sí siento que es importante seguir publicando en redes, a pesar de que, bueno, de que sí siento que hay que saber hacerlo, no hay que todo lo que uno escribe publicarlo, no, ya no siento así, yo antes tenía como esa necesidad de realmente como que, no, pero ya ahorita soy un poquito más calmada y me pienso publicar Ujú. antes de hacerlo, pero sí, es importante la presencia, totalmente. Claro, mire que uno también, además, Pamela, se queda pensando en los estudios suyos, de los estudios en cinematografía. Y claro, lo suyo estaba más a nivel del script, del libreto, de hacer Ujú. los libretos obviamente, para las producciones cinematográficas, pero de todos modos hay una gran carga de imagen cuando uno estudia cinematografía, obviamente, Sí. pues es una razón de peso. ¿Qué tanto ha influido la imagen en la poesía de Pamela? O sea, hay una poesía, una imagen poética dentro de lo que usted construye, teniendo en cuenta esos estudios que usted ha realizado en cine. ¿Hay una poética de la imagen que usted lleve a cabo? ¿Juega mucho con esas Claro, imágenes para comunicarse también, para contar sus historias? es que bueno, yo siento sin duda que el buen cine es poesía, ¿no? O sea, la metáfora está allí completamente en el cine de autor. Y pues yo soy muy cinéfila. O sea, era de ver, cuando estaba en la carrera, era de ver 7 películas al día, ¿sabes? O sea, era una hambre por el cine. Entonces, obviamente, esa hambre por la imagen, y todavía veo mucho cine, claro, no tanto como antes, pero sí veo muchísimo cine. Y esa hambre por la imagen, obviamente, está dentro de mis poemas. Y creo que muchos de mis poemas sí se nutren mucho del cine, incluso algunos basados en películas, con imaginaría de películas basado en los estilos. Y obviamente, por más que yo haya estudiado guión, toda la carrera estudias la imagen, porque al final también el guión es escribir imágenes. O sea, tú no estás escribiendo imágenes audiovisuales, o sea, tú no estás escribiendo, no es igual para nada que escribir un poema, no es igual para nada que escribir un cuento. Estás escribiendo imágenes y bueno, a mí, por ejemplo, me gustaba mucho también la dirección de arte. Fui súper apasionada también por la dirección de arte y la dirección también en general. Y creo que, o sea, realmente la poesía está más cerca del cine que de la narrativa, a mi parecer, ¿no? Del Ujú. buen cine. Porque maneja mucho eso, pues la construcción de imágenes. La poesía es construcción de imágenes.
Y bueno, también por allí también yo seguí de alguna manera con lo visual, siendo artista visual, también hago collage art, y bueno, ahí también los collage art son bastante cinematográficos. Que por cierto, justo ahorita voy a hacer un taller de collage con una chica colombiana que se llama Daniela Prado, que también es poeta, también hace collage, y está metida en ese mundo de lo visual. Fíjese que para seguir con el cine y retomando un título de una película de Wim Wenders, tan Mm, cerca y tan lejos estamos nosotros, nos separa una frontera que muchas sí. veces es algo imaginario que nosotros mismos hemos ido construyendo con los años y todo. Pero es poco lo que uno conoce o lo que se sabe acá de lo que se está haciendo actualmente en poesía y en literatura en Venezuela, siendo tan cercanos. ¿Cómo está el movimiento poético en Venezuela en este momento? ¿Cómo lo siente usted? Sí, es curioso, lo mismo pasa aquí. Yo realmente tengo muy poca información del movimiento político colombiano. Algunos amigos colombianos que de repente me dicen, pero bueno, mira, aquí hace unos años había más movimiento, voy a ser sincera. Hay muchas personas que se han ido, Sí. muchísimas personas que se han ido aquí. Bueno, no es secreto que el exilio aquí en Venezuela es una cosa profundamente dolorosa y gigante. Entonces, muchos de los mejores, por ejemplo, poetas jóvenes se han ido, porque bueno, a buscar otras oportunidades. Y los poetas más mayores, digámoslo, ya los que con ciertas trayectorias, como los del grupo Tráfico, no sé si los conocerás, que sí, Igor Barreto, Yolanda Pantin, eh, todos esos poetas, Rafael Castillo Zapata, que son poetas como de mucha tradición aquí en Venezuela, siguen aquí, pero hacen su vida editorial afuera, los editan más afuera porque aquí es difícil editar, el papel es complicado, es más caro. Entonces, sucede que realmente el mundo editorial aquí es bastante pobre, el mundo editorial en Venezuela. Entonces, por más que los poetas hagan bien, digamos, se reúnan. De hecho, aquí existe una biblioteca que es muy buena y que tiene su editorial, que es una de las, digamos, como de las luces de la poesía aquí, que se llama La Poeteca, donde es loquísimo que esto existe aquí en Venezuela realmente, pero es una biblioteca pública en donde solamente se lee poesía, donde solamente la gente va a leer poesía y diarios. Y ahí también tiene su propia editorial, pero claro, es algo pequeño, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que sí existe una movida, pero es una movida muy, muy pequeña y que es como que hay que hacer muchos esfuerzos para resistir. De hecho, justo ahorita me terminé el libro de Reinaldo Arenas, Antes que anochezca, donde cuenta sus memorias de vida de lo que fue Cuba. Y bueno, es loquísimo todas las similitudes y todas las cosas que hacían para publicar, y aquí pasa exactamente lo mismo, ¿no? Estos últimos años ha sido un poco mejor, creo que Venezuela está un poco mejor estos últimos años, pero sigue siendo difícil, pero aquí hay muchísimo, muchísimo talento, eso sí, o sea, gente joven escribiendo muy buena, pero como te digo, están en el extranjero. Por ejemplo, para mí uno de los mejores poetas jóvenes venezolanos se llama Alejandro Castro y vive en Nueva York. Otro de los mejores poetas venezolanos, Jesús Montoya, vive en Brasil. Entonces, así puedo ir siguiendo. O sea, y amigos, ¿no? Amigos míos realmente que me da dolor porque, o sea, se fueron a buscar un mejor futuro, pues. Y Es usted, fuerte. y usted se quedó, y usted se ha quedado en Venezuela. ¿Usted Sí, piensa pero que porque ahí no se puedo pueden hacer irme. más cosas? No, pero me quedo porque no puedo irme. Me quedo porque no tengo los medios económicos para irme, si no me fuese. Pero intento, ya que estoy aquí, de hacer todo lo posible por hacer cosas, pues. O sea, ¿sabes? Como por reunirme con amigos, por hacer... Ahorita estoy en un grupo que se llama Los Cuatro Lados del Fuego, que es de performance poético. Trato de hacer cosas a mi manera, ¿no? También vivo lejos, estoy imposibilitada. Ahorita no, el carro se nos dañó, en fin, o sea, las cosas, digamos que no son tan poéticas, que es como la economía y todas esas cosas, ¿no? Pero sí intento desde mi trinchera, pues, desde mi trinchera hacer cosas mientras estoy aquí. Y yo quisiera ahora que ustedes de esa trinchera nos leyera algunos de sus poemas. Sería maravilloso para este programa poderla oír a usted de viva voz con su poesía.
Me esperas un momento para que voy a apagar la cámara. Ya voy. Ajá, aquí volví. A ver. Pero sí. Pero sí, siguen saliendo libros. Ahorita va a salir un libro, de hecho, de un poeta que se llama Esdras Parra, que es un poeta trans increíble, venezolano, que se murió, ¿no? Entonces siguen sacando esos memoriales que son importantes. Se sigue creando, pero como te digo, desde una forma un poco lejana. ¿Sabes que voy a leer un poema inédito? Me provocó leer un poema inédito, te lo voy a leer. Por favor, maravilloso. Sí, que me inspire en estos días. Ya va. No, bueno, otro poeta que sí está aquí en Venezuela, que es verdad que sí está aquí en Venezuela y tiene una revista increíble que se llama Poesía, que es una revista muy buena donde publican gente latinoamericana y es venezolana y de todas las nacionalidades, pero sobre todo latinoamericana y venezolana. Se llama Víctor Manuel Pinto. Es el director de la revista y es un poeta increíble. O sea, yo cuando lo leo siempre me maravillo y me acordé justo porque algunos de estos versos están inspirados en unos poemas de él. En fin, el poema se llama Impostor. Existir desde la belleza trae problemas. Se sabe que todo lo bello es terrible, que es amargo el dulzor, que lo bello devora. Se empieza a sentir una inmensidad absurda. Sé siempre lo otro, ya que ser tú a veces agota. Debes partir del lugar que ocupas. Un eslogan penetrante te obliga a estar derecho como palo de escoba. Barre tu madre con lentitud tus migajas, y mueres un poco todos los meses, lento como un borracho de pueblo, porque la belleza es embriagadora, no solo en junio con la lengua afuera o en abril el mes más cruel. Te enfrentas a los barrotes de pistilos que nos impone ser una flor, querer besarlo todo con una lengua incomprensible, las tetas XXL del maniquí de la Tasca, un pantalón sucio en donde alguna vez un hombre eyaculó avergonzado, los surcos de una cara que esconden el mal, las cosas violentas, inolvidables que jamás llegaste a amar. Hay flores que comen a gente, o tal vez es la construcción de un epílogo. Todo el que lleva luz se queda solo, dijo Martí. Todo lo que aprende a encenderse es peligroso. Por eso toca tener los hombros caídos, mirar de lejos, conformarse con lo común, existir de un modo sensato, construirse una risa especial, ocupar un espacio dentro del todo, ser una máquina invencible, alcanzar la pureza a diario, a través de las aceras calientes, conocer el frío del barro, tenerle cariño a la bala, lograr saciarla de ti. El cuerpo necesita un espíritu satisfecho, morir dentro de algo agudo, decir, aquí hubo un poema, saber que el paraíso no es una transparencia, no es esa transparencia tan soñada. Hay que envejecer con un olor duro a violetas. Eso es Impostor. Bueno, primera vez que lo leo y hay algunas cosas allí que siento que puedo mejorar la lectura, pero sí. Vamos a ver otro de aquí de La luz entre las cosas. Escribo como respiro. Dicen que se escribe como se respira. En mi caso, dislocado, lento, con resequedad, esperando el frío final, con miedo a morir en constante plétora, demasiado abrigada de palabra o de verso, releyendo siempre, apagando la lámpara, volviéndola a prender, con sombra, aunque no sea de noche, con luz, aunque la luz sea una branquia con la que respiro mis momentos más líquidos, sabiendo que una vez pude inhalarlo todo con la furia de un resucitado, pero decidí permanecer ahogada en este aire tan puro. ¿Leo otro? Por favor, alcanzamos a 2 poemas más. Ok, chévere. A ver. Los abrazos. Disculpa. Es necesario suponer que los abrazos dan calor, pero aprietan tanto el cuerpo que no dejan respirar. Son un poco como ese olor fétido del cual te recuerdo. Bueno, el delirio es apenas una huella. Las cosas se pudren para que solo renazcan otras nuevas. En el espesor de lo blanco está la niebla. Matar este dolor es como matar a un ciervo sagrado y tierno. Me ayuda a sobrevivir en el frío.
Y por último, el acantilado. El acantilado. Dejarlo así, quieto, sin alboroto. Entretenido para que podamos caminar tranquilos en la noche. Yo por tu lado, tú por el mío, entretejiendo esta soledad con un hilo rojo. Aflojar la cuerda, que los acordes no sean más que chillidos. Prender la vela con la luz apagada. Apretar fuerte los dedos contra los ojos. Asumir la intermitencia del espacio. Cerrarte la boca con ternura para dejar de oír tu ronquido profundo. Guardar a la bestia en el cajón. Reencontrarla luego en otra vida sabiendo que fue nuestra. Dejarlo así. Llamarla para que acabe con todo. Quedarnos en silencio. Poner nuestros cuerpos en orden. Y volver a empezar en el borde filoso del acantilado. Pamela, muchas gracias. Muy amable. Gracias a ti. Muy, Muy amable. muy rico, muy enriquecedor. Más que rico, muy enriquecedor el poder haber tenido esta charla con usted. Igualmente. Muchas gracias por la oportunidad.